Buenas tardes. A ver cómo está. Está un poquito inestable la conexión. Avísenme si nos escuchan bien, si me escuchan bien. Voy a ver si puedo solicitar la entrada de mis amigos el encuentro con amigos de hoy, que son unos amigos que están en México, Kai y Hernán, los que se nos vamos uniendo acá. Ah, muy bien, acá están. Se van sumando. Mi nombre es Flor Pérez Taguada, estoy aquí desde Uruguay, conectándome hoy con los Hola, chicos. Hola, hola, chicos. hola. Bien. ¿Cómo va? Qué Sí. abrigaditos, ¿no? Con un No, calor. probablemente no está tan frío, yo tal vez esté como si estuviera en la Antártida. Sí, Kai es muy violento. Ah, Soy como bueno, perro chihuahua. bueno, chicos, qué gusto tenerlos. Ya estuvimos juntos el año pasado, estuvo súper lindo, hablamos de los discos solares de aquí de Uruguay, del tema de la sanación y demás. Y este año me inspiré mucho escuchando, que siempre escucho todos sus vivos y todo lo que hacen, los discos y la abuela y todo. Y bueno, hubo un día que sacaron el tema, no me acuerdo a qué venía, si a cosas de ustedes personales, sacaron el tema de la importancia que veían del proceso en donde uno cuando estaba en la panza de su mamá absorbía sus traumas y las situaciones que muchas veces las mamás pasaban durante el embarazo como cosas muy, muy dolorosas, de mucho miedo, de mucha frustración, de vergüenza, de esconder el embarazo, de dudar si tener o no el embarazo hasta su final, un montón de cosas que de alguna manera nos tocan a muchos, a todos. Y bueno, claro, a mí me pasaba que como terapeuta holística lo estaba empezando a ver a veces en la consulta, que realmente uno como que iba para atrás y la persona decía, sí, yo tengo determinada tristeza o determinado miedo, frustración, o ansiedad que no es coherente, digamos, con la niñez que he podido tener, más o menos difícil, pero como si hubiera sido algo que no reconocían en su parte histórica, digamos, ya encarnada. Y entonces íbamos atrás y cuando veíamos yo le preguntaba, ¿y cómo fue el embarazo de tu mamá? Y decían, ah, sí, creo que mi mamá no la pasó nada bien porque justo estaba separada de mi papá, o era madre soltera, o era denunciada por sus padres como que qué barbaridad que estaba embarazada, y un montón de cosas que empezaron a hacer sentido, que uno como bebé había podido absorber, digamos, todas esas emociones maternas. Y bueno, ese disparador que con ustedes y más lo que yo recibía en la consulta me Sí. provocaron esta gran... Eh, como ganas de investigar un poco más sobre eso, y le puse la palabra prenacimiento, que es el nombre que le pusimos hoy a este encuentro. Así que, bueno, si ustedes me quieren contar un poquito lo que ustedes estuvieron también investigando, cada uno que investigamos, canalizando y conectando con nuestros guías también. La palabra investigación en nosotros no sería, no laboratorio, así, la tradicional palabra investigar, pero quiero decir, así como meterle foco, intención a ese tema, a ver qué salía. Yo después, si quieren, les cuento algo muy interesante que bajé yo, que conecté yo, pero me gustaría como invitados darle la palabra. Y bueno, Muchas antes que gracias. nada, bienvenidos y muchas gracias Gracias por por el aceptar la espacio. invitación. Pues Muchas con este gracias. tema, yo creo que no podemos nosotros por lo menos evitar pensar y conectar en Antares. Claro, son nuestros guías de ese tema, sin duda. Son nuestros guías de ese tema y ya y tú lo explicarás mejor. Crearás la burbuja de Antares. Es que es todo un tema, porque, bueno, también mientras hablabas ya iba conectando como esos puntos claves a lo largo como de nuestro propio camino de conexión y de canalización, en donde nos llegó información al respecto, porque ha sido así como todo un proceso. En la primera ocasión en la que a mí me sucedió que tuviera contacto como con ese conocimiento fue en el año 99. En esa época yo estaba tratando ya, como estaba leyendo libros de metafísica de Connie Méndez,
y entonces ya tenía como que esa noción de que puedes conectar como con otros niveles, pero no sabía cómo hacerlo. Un día me pasó que fue como una experiencia así como que sucedió sin que la buscara, porque era de tarde y me estaba quedando dormido. Y justo en esa época, esa era la época en la que tenía como que muy viva todavía toda la historia de mi infancia y todas las heridas de mi mamá. O sea, a mí fue algo que me afectó mucho la forma en la que mi mamá vivió todo el proceso materno conmigo. Me dejó muy, pues sí, me dejó sumamente herido. O sea, fue como que me afectó muchísimo. Entonces, pues en esa época no era consciente de nada, pero ya estaba en búsqueda como ese entendimiento de las cosas y de los procesos. Y un día me pasó que estaba por la tarde acostado y me quedé un poco dormido. Y entonces tuve como una especie de regresión. Fue una sensación sí, como de regresar en la línea de tiempo, una cosa así. Y me vi adentro del vientre de mi madre. Entonces yo veía como el espacio que veía alrededor de mí era como una luz ámbar, como el color de la luz de las lámparas de sal, una cosa así. Era como, yo veía que estaba dentro de un espacio así, que donde la luz era como toda ámbar y se sentía como calientito, se sentía así, sí, confortable, pero al mismo tiempo empecé a escuchar como en otro, así como en el fondo, comencé a escuchar voces y las voces que escuchaba yo las reconocí como las voces de una tía mía y mi abuela. Y era como si mi mamá estuviera escuchando una conversación de ellas, pero mi mamá viviendo su mundo interno, porque mi mamá ocultó todo su embarazo, nadie supo que ella estaba embarazada. Ella tenía 16 años y nadie supo, ni esa tía, ni mi abuela, nadie supo, o sea, se enteraron que estaba embarazada hasta que ya nací. Entonces ahí en esa experiencia lo que pude percatarme fue del miedo que mi mamá sentía, o sea, fue como que empecé a sentir el miedo que ella sentía, o sea, pues seguro el miedo de estar con eso dentro de ella y no poder decirles, era esa la cuestión, pero al mismo tiempo sí llegué a sentir como un poco de amor, sí sentí amor, pero el amor que sentía era pues como muy opacado por ese miedo. Y ya, eso fue como mi primera experiencia. Después de eso regresé y pues sí me ayudó, como que entendí como que, wow, mi mamá pues la debe de haber pasado muy difícil mientras me tenía dentro de ella. O sea, como que eso ya me empezó a ayudar a sanar esas cosas. Después ya pasó el tiempo y cuando ya nosotros nos encontramos, comenzamos a conectar ya con nuestros guías, comenzamos a conectar con los cetáceos, comenzamos a conectar con el Maestro Jesús, con la Maestra María Magdalena, y ya años después, hasta el 2014, fue que ya nos llegó la energía de Antares, que fue, bueno, no, ya nos había llegado en el 2011, pero fue como ahí fue el comienzo. En el 2014 nos empezaron a llegar ya los códigos de luz de Antares, y ya con esos códigos de luz y con esa conexión con Antares, ya mamá Equina y pues, los antarianos, porque los guías que tenemos de Antares son los equinos, mamá Equina, los unicornios, los pegasos, los pegacornios, y los antarianos, que los antarianos son seres, son así pues como una familia cósmica. La particularidad que los antarianos tienen es que tienen su pelo blanco. Esa es como ¿cómo reconoces a un antariano que te contacta? Por el pelo blanco. Los antarianos tienen el pelo blanco, y pues esa como energía que es como una frecuencia latino, palescente y arcoíris que ellos traen. Ellos traen como un arcoíris, pero que es como más color pasteloso. Son colores así como más suaves. Ya con ellos fue que ya comenzamos a ir como que más a la profundidad de esa sanación que al final es la enseñanza que ellos nos traen. A nosotros nos causa mucha curiosidad
que los guías antarianos nos traigan códigos de luz y un método de trabajo con esos códigos de luz, que es para acompañar el proceso prenacimiento, dado que nosotros no queremos tener hijos, somos de esas personas que no quieren tener hijos, que es una decisión así como consciente que estamos tomando, ¿cierto? Pero no sé, es lo que ellos nos traen y es muy bello porque pues es que es como tú decías, tenemos que caminar el camino para, como decías, tenemos que caminar el camino para poder explicarles a los demás cómo, pues cómo salir, Sí. o sea, O sea, cómo salir tienes, de ahí. que perderte para encontrarte, para decirles a otros cómo encontrarse. Exacto. O sea, no vamos a ser papás, pero nuestros guías antarianos nos han transmitido códigos de luz y es como una forma de trabajar, porque lo que ellos nos han traído hice referencia de esa vieja experiencia que tuve, porque cuando ellos nos empezaron a transmitir sus enseñanzas, eso siempre nos lo traían, ¿cierto? O sea, siempre ellos nos hacen saber eso, de cómo es que mientras el bebé está en el vientre de la mamá, el bebé forma parte de la mamá. Entonces, así como tú te estás comiendo, pues lo que tu mamá come, igual estás respirando el oxígeno que tu mamá está respirando, eres parte de ella, o sea, durante todo ese proceso, tú formas parte de ella. Entonces es como, pues es muy interesante porque lo que ellos nos han explicado es que la mayoría de las mamás viven ese proceso de ser mamá sin ser realmente conscientes de lo que significa ser mamá, o sea, de la profundidad de lo que significa ser mamá, porque pues es algo que no, que pues los antarianos dicen que es como algo en lo que la humanidad hasta la fecha no se lo había preguntado, no se lo había cuestionado, porque incluso ellos dicen que tú te vas a dar cuenta cómo es hasta este momento en la evolución de la humanidad, que ya el humano está haciendo esa acción de maternidad y paternidad de una manera más consciente, amorosa, responsable, ellos dicen que antes el humano vivía ese proceso pues muy a lo mamíferos, o sea, es como sin tener esa conciencia. Y es bien interesante porque junto con la energía de Antares viene también Mamá Ballena. Y Mamá Ballena, algo que nos ha explicado es que, pues que también, o sea, tenemos que razonar eso como la cuestión tan hermosa que es el hecho de que mientras el bebé está siendo gestado, el bebé está contenido dentro de una bolsa de agua. O sea, ahí te das cuenta cómo la vida humana nace en el agua. Es como los primeros seres, el inicio de la vida en Gaia fue así, la primera materia viva que surgió en el agua. Y eso mamá Ballena siempre nos lo dice, mira, piensa en eso, cómo tú estás dentro de una bolsa de agua, todo el proceso de la gestación, tu casa es agua y es como lo que es dentro de esa agua en donde, pues la sensación que yo tuve en esa experiencia cuando fui al vientre de mi mamá, era, a pesar del gran miedo que mi mamá tenía, porque sentí mucho su miedo, sí era una sensación muy confortable, era una sensación cómoda, calientita, o sea, era como que quizá eso es lo que buscamos cuando todos vamos, hay un momento en la vida, por ejemplo, cuando hace mucho frío, que ya quieres irte como a tu camita y cobijarte, esa sensación como pues sí, como de estar cobijaditos. Eso es lo que el bebé está experimentando dentro de la mamá, por muy hostil que sea, eso es lo que nos decían, que es como por muy hostil que esté siendo el ambiente en donde la mamá esté interactuando durante el embarazo, la sensación de bienestar y de contención que el bebé tiene dentro de la madre es lo más bello que tú vas a vivir como humano. Ya después de eso, ya es como, pues, estás a la deriva y a sobrevivir, pero mientras estás dentro del vientre de tu madre es como ese es el lugar más seguro. Y Mamá Ballena dice que aunque sea un ambiente súper hostil, es el lugar más seguro.
pero al mismo tiempo tú te estás comiendo todo lo que tu mamá está comiendo. Entonces mamá ballena siempre nos dice, ¿verdad? Que los papás nos aportan porque no es que el papá no aporte nada, el papá te va a aportar. Mamá ballena dice que la mamá, como, así como te contiene dentro de esa bolsa de agua durante todo el proceso de la gestación, la mamá en ese proceso de estarte nutriendo dentro de esa bolsa de agua, lo que también te está entregando a través de esa agua es todo tu cuerpo emocional. La mamá nos da el cuerpo emocional. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar tú ante las circunstancias de la vida desde lo emocional? Viene de tu mamá. O sea, es como tú interpretas la vida. O sea, como, por ejemplo, como tú dices, tu alta sensibilidad es la misma alta sensibilidad que viene de tu mamá. Y el papá lo que nos aporta es más como la racionalidad, la estructura mental. Pero todo lo que es el campo emocional te lo construyó tu mamá en el vientre, que es así como sales del vientre de la madre y ya dejas esa bolsa de agua, pero te quedó la copia de esa bolsa de agua en tu cuerpo emocional, que eso es lo que dice mamá ballena, ¿cierto? Pues eso es como los santarianos lo que trabajan con sus códigos de luz. Es muy bello porque ellos nos ayudan a que los papás son un sistema de códigos de luz para que los papás papás y mamás que quieren ejercer esa labor de papás y mamás de la manera más amorosa y más consciente y más responsable que lo puedan hacer, tengan herramientas de apoyo, ¿cierto? Como acompañamiento. Sí, Ellos acompañan a que el proceso, porque, y que es muy bello porque, por ejemplo, los santarianos nos hicieron notar esto, que incluso esa energía paternal y maternal, o sea, también es independientemente si quieres o no tener hijos. O sea, esa energía paternal y maternal también la podemos ejercer al cómo te tratas a ti, cómo te cuidas a ti, cómo te amas a ti. Ya, o sea, te enseña cómo te da la herramienta para que contactes con tu energía paterna y materna, independientemente que quieras o no tener hijos, y obviamente a quien vaya a tener hijos le ayuda a poder gestionar mejor eso para que el niño, o sea, los santarianos es como ponen al servicio todas estas herramientas para que el niño no se distraiga tanto, porque es lo que a nosotros nos mostraban. O sea, si el padre no hace un trabajo más consciente, lo único que hace es pasarle al niño lo que el papá no puede procesar o no puede trabajar. Y está bien, el niño va a tener la fuerza y va a tener las herramientas para transmutar y transformar eso, pero quieras que no, es como, si es un poco, le va a distraer de su proceso de misión. Y la energía de los santarianos va mucho de eso, o sea, te genera como una esfera para que no, o sea, que tu padre haga el trabajo consciente para que es como tu papá se va a hacer, o tu papá, tu mamá se va a hacer cargo de lo que ellos se tienen que hacer cargo para que tú no te distraigas tanto y ya sean niños que vengan como enfocados a su misión. Y eso acelera el proceso pues de la ascensión que estamos viviendo. sí, eso es muy bello, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Bueno, muy similar a lo que yo trabajé. Yo les cuento así, es muy interesante. A mí se me ocurrió trabajar con Isis y con los dioses egipcios más bien, para consultarles. Y como la gran madre, ¿no? Lo asocié también eso, como una sensación, vamos a trabajar con la madre divina. Y la información que me vino es súper profunda y tiene que ver con la antigüedad, como de algo que ni siquiera recordamos desde cuándo fue, que es lo que estaban diciendo, la inconsciencia en el momento de la concepción. Yo tengo como algunos recuerdos de sacerdotisa de Isis, por eso conecto con Isis, en donde en algún momento hubo, como si fuera, no sé si era sexualidad tántrica o en algún momento hubo, alguna vez creo que le escuché a Andrea Barnabé hablar también de eso, de que había un momento en que había mayor conciencia en que cuando uno gestaba
en el momento mismo, los dos padres tenían que estar en su mejor momento energético y que súper conectados, aunque sea con un amor que no fuera el de toda la vida, no importa, pero que fuera desde el momento de concepción el amor, que estuvieran, por supuesto, bajo ninguna sustancia ni ninguna cosa. Imagínense hoy en día que toda la gente está muchas veces teniendo relaciones después de salir, de drogarse, de fumar, de no sé qué, es como que pasan estos embarazos desde un lugar de total inconsciencia, o gente que engancha, vamos a decir, enganchar a una pareja embarazándola a la chica o al chico para retenerlos. O sea, hay tantos lugares, sin hablar de violaciones y de situaciones en donde realmente hay concepciones que vienen de un lugar muy distorsionado, que no tiene que ver con esa conciencia y ese amor. Entonces, como si fuera que estamos muy alejados de cómo tendría que haber sido para que realmente no tengamos a esa madre tan perdida y tan fuera de eje durante su embarazo. También parte de esas formas en que se ha perdido, digamos, lo sagrado de ese encuentro para gestar. No quiero decir el encuentro sexual, porque si hay buena educación sexual y buena forma de saber cuándo uno quiere embarazarse o no, la sexualidad podría quedar un poco aparte, pero dado a que está todo un poco mezclado y no siempre las parejas se están cuidando, simplemente tienen el encuentro sexual de una forma muy inconsciente, entonces por eso como sería que está ese tema del embarazo con tanta distorsión emocional de parte de la madre, porque yo también consulté, siempre hay que ayudar a alguien que tuvo esta absorción, porque está esta simbiosis que uno vive con la mamá, porque es parte, como dice Kai, de la carne y es parte de la mamá, es como una partecita de la mamá, absorbe todos esos sentimientos y de todo lo que pasa afuera también, que va escuchando, los gritos, las discusiones, lo que sea, como el bebé. Entonces yo decía, por ahí es el plan de vida, por ahí esa alma eligió pasar ese embarazo porque después le iba a ayudar a su aprendizaje como plan del alma. Entonces, bueno, la respuesta era que en realidad habría que discernir en cada caso si es necesario que esa persona, no, que no es como una receta para todo el mundo, que hay personas que por ahí tienen necesidad de pasar por haber vivido esas sensaciones y sentimientos de la mamá que le sirven a su plan de vida, y otros que como que tendrían que volver a su patrón original. Entonces, finalmente, como en la meditación, a la sanación que yo canalicé y que estoy empezando a usar, es como separar esa simbiosis, esos dos planos. Esto eras vos y este era tu mamá, y lo que sos vos viene más prístino y viene como ustedes dicen, ¿no? Para hacer su trabajo álmico y traer esa vibración más alta o lo que sea. Recuperar, bueno, yo era luz, yo era amor, y de golpe me vi invadido por un montón, como si se hubiera ensuciado esa luz por cosas de la mamá, que en realidad está bueno un poco poder... Es como entender que es parte del ¿no? proceso, porque, o sea, estamos poniendo el contexto de claro. cómo debería de ser, o sea, cómo debería de ser para que la energía fluya más rápido, pero si no es como debería de ser, es como nada está perdido de igual del todo, o sea, porque dentro de ti, o sea, y eso fue lo que nosotros entendimos, y cómo esa energía de que nos transmitieron los santarianos fue... Es que nada está perdido realmente, porque si ya, es como tú decías, si entonces elegiste a tus padres, elegiste vivir todas esas experiencias, así como está dentro de ti la oportunidad de cambiarlo, también estuvo también de tus padres, pero se va a ir pasando la bolita hasta que alguien lo transmute y lo transforme. Pero es como nada, realmente nada está perdido, porque ahí ya pasa al otro nivel. Bueno, ya viviste lo que tuviste que vivir, fue doloroso, fue porque tú lo elegiste, pero ya eso era lo que decíamos. Pues a veces nos perdemos para volver a encontrarnos, para mostrarle a los demás cómo regresar al camino. O sea, pues lo que te digo, realmente nada está perdido y todo tiene una función para algo, porque incluso porque nosotros lo vemos como, pues estamos diciendo cómo sería lo ideal para que nosotros tal vez, si empezáramos a vivir desde nuestro mejor potencial, desde nada de carencia, nada de miedo, nada de esas cosas, pero las tuvimos que pasar, pues es que está bien. Eso a nosotros nos ha dado un poco de sentido,
el sanarnos a nosotros para decirle a los demás cómo sanar, y al final es como ir limpiando, o sea, va a haber las personas que van a limpiar, o sea, que van a hacer, porque al final eso es algo que nosotros nos mostraron, es entender como el lugar que te corresponde. O sea, lo ideal hubiera sido esto, pero bueno, no te tocó eso, no, todavía estamos como alma en el proceso de limpiar, porque es como entender que estamos en el proceso de limpiar el campo para que entonces también las nuevas semillas lleguen a un lugar más limpio y más, pues más, sí, como más, no tan áspero Sí. el proceso. Y al final, pues es que al final nada está, no es como que los niños que vienen con ya con todo bien puesto, bien preparado, pues se ganaron, no sé, la lotería y a ti te tocó, no sé, todavía no ganarte la lotería. O sea, es parte del proceso. O sea, es entender que es parte del proceso, así como nosotros, por ejemplo. Yo sé que el trabajo que yo estoy haciendo ahora para, o sea, que yo estoy haciendo, que yo estoy limpiando, que yo estoy procesando, me voy a beneficiar en esta y en otras vidas. O sea, tal vez para mi siguiente vida, ya cuando venga, pues ya voy a elegir diferente porque ya aprendí lo que tuve que aprender con esta situación o con estas situaciones, y ya voy a elegir un camino más, que al final, o sea, los niños de ahora son el resultado del trabajo de nosotros también, Claro. o sea, como almas, o sea, al final es como algo así. Es así, sí, sí, es eso, es como... También apareció la sensación del masculino cuando yo estaba haciendo esta consulta. eh, Apareció, digamos, Horus, creo que era Horus, era un representante de la energía masculina que vino y se presentó como diciendo, bueno, nosotros también tenemos algo que decir en todo esto, que es que la energía masculina, por un patriarcado que hubo muy distorsionado, pero por muchísimo tiempo, de alguna manera el hombre estuvo siempre enfocado a que la mujer estaba ahí con sus niños y tenía que ser la embarazada o la que estaba en la casa, pero que el hombre no le podía dar tanto acompañamiento en ese momento, tenía que salir a la guerra, tenía que salir a conquistar, hoy en día tiene que salir a ganar el mundial, tiene que salir a ganar mucho dinero con su sueldo, no sé, tiene siempre como esta sensación de sos importante, mujer mía, digamos, o pareja, en el mejor de los casos, que la quiere y que esté presente, pero hay cosas que me exigen y el profundo mensaje era que ese vacío es como una desconexión con el Padre, ¿no? El Padre cósmico, el Padre mayor, que es que se perdió esa sensación de que tenemos la dignidad, digamos, de ya por el mero hecho de estar vivos, de tener ese amor del Padre. No hace falta presentarle constantemente tributos de merecimiento, que como que la parte masculina es la que siente que tiene que lograr mucho estar en el mundo y estar afuera, y eso lo hizo descuidar un poco el poder acompañar a su pareja durante el embarazo y durante todo lo que es la parte de maternar y paternar bien a los niños, ¿no? Entonces como que hay mucho que sanar todavía la humanidad de recuperar como esa cosa de me merezco el amor del padre y de la madre universales, más allá de los padres biológicos, por el simple hecho de que existo, no necesito estar ganando cosas, ¿no? Haciendo cosas, siendo mejor que el otro, compitiendo, ¿no? Entonces tenemos como, a partir de este tema que parecería simplemente cómo pasé el embarazo de mi madre en la panza, si tuvo conflictos o no, si la pasó mal, aparece toda una información súper profunda que tiene que ver con eso, ¿no? Se me sale la palabra dignidad e integridad, pero en realidad es el simple hecho de que todavía no nos creemos que somos suficientes sin tener que hacer nada, ¿no? Y que al Ningún final lleva reconocimiento ese exterior. proceso, ¿no? El proceso de trabajar internamente, o sea, que al final dentro de nosotros también habita esa energía paterna y esa energía materna, porque después, por ejemplo, eso es algo que nosotros hemos ido viendo, trabajando, limpiando, procesando, acomodando todo el proceso de la relación que tenemos nosotros mismos, con respecto a nuestro convivir con el exterior, pues debido a seguramente muchas cosas que absorbimos de nuestras madres, de nuestros padres,
pero que eso es, ok, eso pues ya está, no lo voy a poder transformar, pero sí es muy importante empezar a conectar y sí, empezar a conectar con esa energía de padre y de madre dentro para nosotros entonces poder tener una mejor relación con nosotros mismos, como tú dices, para entonces ya conectar con el exterior y no sentirnos, eso es parte fundamental para ya no sentirnos excluidos, desconectados, o sea, la conexión pues sí es muy trillado, pero sí tiene que venir pues de adentro. Es que sí, es lo que ellos nos, todos, ya llevamos como, creo que desde el 2021, más o menos, nos empezaron a decir que era como, o sea, como que ya habíamos llegado a un punto en donde quizás ya habíamos logrado comprender qué tan profundo nos había dañado psicológica y emocionalmente como que todo ese proceso de abandono que vivimos de niños, pero como que ya llegas a un punto en donde ya lo reconoces y ya que lo reconoces ya puedes percibir hasta qué niveles te afectó, ya lo puedes procesar y ya lo puedes transmutar. Entonces, cuando ya lleguemos a ese punto donde ya somos capaces de procesar y transmutar como que el sufrimiento de nuestra propia historia, mamá Vaya y la abuelita nos empezaron a decir que comenzáramos a practicar esa energía de padre y madre dentro de nosotros mismos, con nosotros mismos, ejerciendo ese rol para nosotros mismos. O sea, nos empezaron a decir, tú sé tu mamá y tu papá, y tú Sí. haz para ti lo que te hubiera gustado que ellos hicieran. Y Sí, pienso, a mí me han dicho lo mismo. Me han dicho, mira, me han dicho, bueno, no importa, fue con otros maestros, creo que era una elfa y Merlín, pero la elfa es como la del Señor de los Anillos, no sé cómo se llama. Y una vez me explicaron eso, me dijeron, la integración del masculino y femenino es lo que te permite pasar a la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es salir de ese loop del niño herido que tiene esos vacíos de abandono, de rechazo, de lo que sea, pero que lo lleva a todos los ámbitos a lo largo de su vida y crea dependencias emocionales, espera que la pareja, el jefe, el presidente o el amigo le llene esos vacíos y puede ser interminable, el famoso niño herido interior. Entonces decía, la solución es automaternarse y autopaternarse, o sea, darte tú ese rol de madre que no tuviste con tu mamá biológica, ese rol de padre que sería la parte cariñosa, la parte del límite, la parte del sostén, la parte del acobijamiento, todo eso que, o si te hubiera gustado que tu mamá te cocine y buscas parejas que te cocinen, no, empezá vos a autococinarte, y hay gente que lo toma como, ay, todo tan autorreferencial o egoísmo, y no es así, es el autosostén emocional, y esa es la responsabilidad de salir del rol de víctima y de la famosa codependencia, que es buscar que algún otro nos solucione esa carencia emocional. Entonces, totalmente, a mí me llegó ese mismo mensaje que ustedes comparten, y bueno, y es como eso de, acá están poniendo también, de pasar del niño interno al adulto, ¿no? Al adulto bueno, por eso a veces parece la fórmula esta del masculino y el femenino, finalmente es ese trabajo también, masculino y femenino, como hecho la pareja interior de madre y padre de nosotros mismos, que quiere decir eso, dejar que los demás, de buscar el consuelo y el alivio y el amor de otros, porque va a ser interminable, porque nunca va a llegar a ser suficiente. En cambio, si uno lo vive uno mismo, es la mayor soberanía famosa que decimos tanto, ¿no? El empoderamiento y la soberanía es decir, no necesito que alguien me diga que valgo, que me quiera, que me mime. Yo lo puedo hacer y como mucho comparto con otro también. Y si no está, no lo voy a perseguir, no lo voy a rogar, porque ahí se crean esos dramas emocionales en donde muchas veces estamos en un nivel muy, muy, muy básico, ¿no? Sí. Del vampirismo emocional ese de dame amor y yo te doy, ¿no? Como dicen ahí los mexicanos, ¿no? Don Ruiz y todos estos que hablan tanto Sí. ¿no? De los cuatro acuerdos toltecas y todos esos libros famosos, La maestría del amor, habla muchísimo de eso, que somos como vampiros, dice él, en una fiesta, todos drogados, borrachos, buscando que otro me sostenga y que otro me escuche y que alguien me consuele, o como ustedes dicen, ir a la cantina y estar todos ahí regodeándonos en nuestro dolor, y sin embargo hay un momento en que uno se autosostiene emocionalmente, ¿no? La energía así como saturnina, capricorniana, de decir, no necesito
a los demás, sin embargo comparto. Creo que ese equilibrio a veces es el Claro. más difícil de comprender, el de puedo estar bien solo y puedo estar bien acompañado y sin embargo eso no quiere decir ni ser un solitario autónomo completamente aislado de todo, ni ser el que todo me tiene que venir de afuera, ¿no? Todas las respuestas o las, Es el ¿no? balance, ¿cierto? Balance que siempre debe uno de El buscar. balance, Es claro. como dice mamá ballena y la abuelita dicen que el humano se alimenta de tres Nutrientes. nutrientes: amor, reconocimiento y sustento. Y la naturaleza del humano va a ser buscar esos tres nutrientes afuera, que eso es como lo que nos va a salir natural, es eso: buscar el amor afuera, buscar el reconocimiento afuera y pues también buscar el sustento afuera. Y es como la sanación viene cuando tú ya comienzas a reconocer que esos tres nutrientes pues existen dentro, o sea, vienen de adentro, que esencialmente tú tienes los tres nutrientes y de sobra, porque eso es lo que, como lo que hay que entender. Lo que vas a encontrar afuera va a ser limitado, porque pues lo vas a limitar en las personas a las que tú les estés dando el poder de aportarte esos nutrientes. Pero si tú ya tomas ese reconocimiento de que vienen de adentro y te das el amor a ti, te das el reconocimiento a ti, y pues reconoces que el sustento, pues, que es como Y una que eso sí, energía que está siempre presente, ¿cierto? y Que que no eso viene sí de lo afuera. puedes tú controlar y crear, porque Uh-huh. siempre nos dan como el ejemplo. Imagínate que en las relaciones de pareja, pues tú dependes de sentirte amada si el otro te ama, pero si imagínate si el otro tiene un mal día, porque también el otro también tiene su proceso interno. O sea, y si solo tiene un mal día y no te puede ni sostener a ti, pues no. No, imagínate, te caes tú y Te se cae caes el tú, otro. te cae lo demás y pues no todo es inestable, o sea, es como, por eso es la importancia, o sea, también es Esa como autonomía. de esa autonomía, Uh-huh. porque Gaia siempre nos habla mucho del que nos tenemos que volver autosustentables. Okay. Y, o sea, autosustentables así, con letras mayúsculas, porque esa energía de la autosustentabilidad tiene que venir adentro y también allá afuera, para que poco a poco vayamos recuperando esa conexión, porque la verdad no hay ya, gracias, o sea, por ese proceso de nos sentimos desconectados de lo femenino, de lo masculino, como está esa desconexión, pues no podemos entrar a este proceso de reciclaje. Que es la energía solar, Uh-huh. la conciencia solar es ese como, pues sí, esa capacidad de autosostenernos, autorregenerarnos, y no, o sea, que es lo bello de la conciencia solar, es que cuando tú integras la conciencia solar y reconoces que dentro de ti existe esa fuente de amor, de reconocimiento y de sustento, no solo te llena a ti, sino que te va a dar para desbordar, para hacer, que eso es la conciencia solar, te lleva a eso, a que cuando tú ya te integras dentro de ti, te nivelas, te equilibras, ya no buscas afuera y ya no, pues ejerces esa labor, como tú decías, de cómo es el humano, de exigirle a los demás que nos respondan, Llenen. que nos den, que nos llenen, que nos atiendan. Cuando tú ya llenas ese espacio dentro, te conviertes en un sol que es capaz de irradiar. Y entonces ahí es cuando ya, pues es como esa sanación que nos dice Gallita, que siempre ya nos dice que tú ámate a ti mismo, sánate a ti mismo, y no creas que eso es egoísmo, porque tú eres un fractal, eres una célula fractal de esta gran conciencia. Entonces, si tú te sanas a ti, a través de la red invisible que nos interconecta a todos, porque el ADN eso es, no somos conscientes de la manera en la que el humano está interconectado a través de la estructura del ADN, pero si tú sanas, si tú integras, por ejemplo, que siempre nos dicen, ustedes sanando esa historia de que tuvieron con sus papás, con el abandono de sus papás, ustedes al sanarlo, al integrarlo, no solamente están haciendo un proceso de sanación de su propia historia, porque al final, es como tú decías, si nos pasó lo que nos pasó, es porque nosotros elegimos esa pues esa ventana de oportunidad para sanar, para
trascender algo pues, más ancestral, más antiguo, era algo que teníamos que vivir. En el proceso en el que lo vivimos encontramos como la herramienta de la sanación, y al integrar esa herramienta de sanación, uno no es consciente de hasta dónde llega porque no lo podemos ver, no somos conscientes de la forma en la que la estructura del ADN está interconectada, pero sí sucede de una forma pues automática, que en el momento en el que tú integras, sanas, trasciendes o integras nueva información y la integras, la digieres, que es como ese proceso de, te dan los maestros una enseñanza, tú la comprendes y no solo la comprendes, la pones en práctica, eso ya, ahí ya lo integraste, ya formó parte de ti, eso ya crea como un patrón, crea como un camino dentro de la estructura del ADN que ya se traspasa, que eso pues siempre nos dan el ejemplo, para que entendamos cómo se traspasa la información, basta ver cómo ya los niños de ahora, desde que son muy pequeños, ya saben cómo usar el teléfono móvil, el celular, ya lo saben usar los niños. Yo he visto niños de 1 año que ya están usando el celular. ¿Cómo es que lo saben? Porque ya lo integraron, es como toda la generación anterior a ellos, ya, eso ya es una información que ya está integrada, entonces ya es una información que ya está como preestablecida, que no tienen que aprender, solo como que la tienen que desbloquear. Es intuitivo. Y es lo mismo, es como ellos nos dicen, tú integra el amor, el reconocimiento dentro de ti, el amor, el reconocimiento y el sustento dentro de ti. Es decir, tú sé capaz de amarte a ti mismo, de cuidarte a ti mismo, de nutrirte a ti mismo, de la manera en la que te hubiera gustado que tus papás lo hicieran por ti. Después el reconocimiento, tú otorgártelo a ti mismo, incluso lo que tú des, ni siquiera lo des esperando que te den un gracias, sino con que a ti te vas de que el reconocimiento tú lo obtengas desde la satisfacción que tú sientas de hacer lo que estás haciendo. Si no hay dentro de ti esa satisfacción, entonces mejor no lo hagas, porque es como a veces hacemos las cosas solo para como que recibir la recompensa o recibir el reconocimiento, y si eso no llega, ya te frustras, ya te sientes mal, y es como integrar el principio del reconocimiento, es que tú te sientas bien por hacerlo. Si te sientes bien por hacerlo, ahí está tu reconocimiento. Y pues ya el sustento es como, pues, integrar el sustento tiene que ver como con la confianza de saber, sí, con la fe, de saber que mientras tú hagas lo que tu corazón te dicte hacer, que es como una cosa así, seguir ese camino que llega, pues que tú sientes dentro de ti, mientras tú sigas ese camino de una u otra manera, las cosas se van a dar, porque a veces ese es como el sustento, es de las cuestiones más difíciles de trabajar, y pues nos pasa mucho, creo que nos pasa mucho, por ejemplo, pues a las personas como nosotros que nos dedicamos a dar talleres, a dar sanaciones, a dar esas cosas, o sea, que no dependemos de una empresa o una cuestión para recibir el sustento, pues sí es como una cosa que cuesta trabajar, ¿cierto? Porque dices, Te pone mucho a trabajar los miedos, la claro, fe, la la confianza. fe, todo eso. Y pues nada, es solo confiar. Al final no hay una fórmula mágica, solo saber que, pues mientras yo esté sintiendo esa satisfacción dentro de mi ser por hacer lo que sea que yo estoy haciendo, eso me va a traer, me va Lo a que llevar a algún necesito. buen lugar, me va a traer lo que yo necesito. Es una cosa así, ¿cierto? Claro. Hay para mí como una falta que tenemos por la cultura, por la educación o porque estuvimos como muy achatados en lo que fue el humano, ¿no? En general, en ese famoso desempoderamiento de que nosotros no somos capaces de crear realidad, que no somos capaces de cumplir nuestros sueños, los famosos 4 paradigmas imperantes, ¿no? Como dicen los jinetes del apocalipsis, que son los que nos marcan lo que es posible y lo que no es posible para nuestra vida, por el sexo que tenemos, por la edad que tenemos, por los recursos económicos. Y eso nos deja siempre como mucho miedo a que eso, a un padre que puede ser el jefe o tu empresa que te da el sueldo y que
que tenés que agarrarte de ahí porque si no quedás, vos mismo no tenés recursos o no sos capaz de generar ese sustento o esa prosperidad o como vos decís, ¿no? Simplemente poder vivir y vivir bien y dignamente. Hay como me parece que estamos muy programados a desvalorizarnos en eso, como que hay todo un trabajo ahora, como esa energía de los leones, ¿no? De decir, todo, tú puedes, ¿no? Como ustedes dicen, yo también sentí eso alguna vez, Báculo. que te dan como Báculo. ¿cómo se llama? El báculo ese y la corona, claro, y me daba como miedo del propio poder. Por eso yo me identifico un montón cuando los escucho, porque me pasan cosas muy parecidas. Me han dado eso, no sé si era Sekhmet o algo así también, porque yo trabajo mucho con Egipto, y era como, bueno, ahí tienes tu báculo, Sí. y yo era como, ay, qué miedo, porque uno tiene miedo como ustedes dicen, debe ser de la parte de la Atlántida o algo así, no tiene miedo a que su poder uno lo use para mal, o que se vuelva avaricioso, o que se vuelva tirano con los que lo rodean. Hay algo que te da como miedo de tu propio poder. Entonces, hasta que no nos conozcamos y no nos amemos, no vamos a sentir que ese poder lo vamos a usar siempre por el bien mayor nuestro y sin necesidad. También hay que trabajar mucho esas heridas para que no haya rencor, por ejemplo, porque si uno está venenoso o rencoroso con ganas de venganza por esas heridas de la niñez que no se sanaron, entonces sí, apenas tenés un lugar de poder, los famosos, ¿no? Que están en una oficina, medio de un lugar de poder, y son tiranos de todos porque tienen unas ganas de vengarse de que sus padres de chiquito los trataba tiranamente, ponele, ¿no? Para ponerlo así muy básico. Entonces, yo creo que a veces todavía no se nos destraban niveles en el juego de la vida, de estos poderes que podemos tener, hasta que no tengamos la conciencia de estar seguros de que no hay necesidad de venganza, que hay que sanar, como que no haya esos rencores, esa sensación de, como a mí me lastimaron, apenas pueda también quiero lastimar, que uno no lo hace a veces a propósito, pero inconscientemente quedó la heridita ahí y bueno, por eso uno a veces tiene miedo a ejercer ese poder. Entonces, Ariel estaba preguntando hace un rato cómo se trabaja todo esto que estamos hablando, ¿no? De trascender el niño herido para ser su propio madre y su propio padre y darnos lo que ellos no nos dieron nosotros mismos. A mí la respuesta que me dieron en su momento es que hay que meterse a saco, meterse en esos dolores, porque en realidad normalmente los evadimos porque es muy doloroso, no queremos pasar. Y también en un momento me dijeron, bueno, hay un tope también, tampoco sean de esos que están todo el día viendo cómo sufrían de chicos, o sea, como atravesarlo, Cuando que va a haber llegue. momentos que van a estar tristes, que van a decir, bueno, sí, claro, qué doloroso fue, como quien se mete por un río, lo atraviesa, pero no se queda forever en el río, después va a la otra orilla y continúa, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces se hace también, bueno, con acompañamiento, como si uno no se pierde un poco en el río y no sale más y se quedan esas emociones dolorosas, puede ser también mucho tiempo decir, ay, sí, qué doloroso, meter el dedo en la llaga tampoco es la idea, pero sí, más bien tendemos como normalmente más a evadir eso, no querer recordarnos, no querer verlos, no querer hacer prácticas con eso, y bueno, es simplemente animarse en algún momento a atravesarlo y después ya soltarlo y salir Sí, a la madurez, o sea, salir a la madurez porque lo pasaste a buscar al niño, porque si no en la imagen quedó el niño como congelado emocionalmente, quedamos sí, en nos ese quedamos niñito ahí. de 5 años que fue abandonado o que lo trataron. Claro, adentro nuestro sigue ese niñito, entonces irlo a buscar para poder maternarlo y paternarlo, ver de qué estaba, por qué estaba llorando, qué era lo que quería, digamos, esa niña, y después ya, vamos, ahora hay que crecer, ¿no? Ahora te voy a dar yo misma Y eso es eso que también, o necesitas. sea, porque por Pero ejemplo, me parece si que yo cuando, antes de hablar dije, ¿qué tema tan sencillo se podría decir? Porque creo que es de los temas como más básicos que ya uno va entendiendo cuando está entrando a todo esto, pero a la vez creo que aunque es fácil de entender, es difícil llegar a ejecutar. O sea, es fácil entender, pero ya el tema de la ejecución puede ser un poco complicado precisamente porque ya, como tú dices, llega al punto que no todos queremos llegar y traspasar, que es tocar las cosas dolorosas. ¿Y qué te va a llevar a tocar las cosas dolorosas? El hacerte cargo, que al final es como imaginémonos que ahorita nos detenemos, o sea, nos estamos deteniendo para empezar a tomar la responsabilidad.
O sea, como tú decías, lo del cetro y la corona. O sea, yo creo mi realidad. Y si nos hacemos esa pausa y llegamos a ese punto en donde que, a ver, traigo esa energía de que yo creo mi realidad. Y si traigo esa energía de donde yo creo mi realidad, se va a generar como, va como a correr el programa de lo que viviste anteriormente y el programa de lo que vas a querer vivir a continuación ya con toda esta información. Y ahí lleva un proceso de responsabilidad porque te tienes que hacer cargo y salirte del proceso de víctima. O sea, es cómo aplico todo esto. Primero, quitándote en el proceso de víctima y entendiendo que todo lo que viviste lo tenías que vivir para algo mayor. Claro. O sea, y ya que lo entiendes, lo procesas y que no tengo, y que no es algo injusto y que no es un castigo y que no es nada de todas esas cosas que mucho tiempo pensamos, sino que es parte de mi maestría. O sea, empezar a ver muchas de las cosas que vivimos como parte de nuestra maestría. Yo vine a aprender esto y vine, y si veo que hay cosas que se me repitieron mucho, pues esa es tu maestría, entonces por eso te pasa una y otra vez, pues porque tienes que hacerte maestro de ese tema. Y ya una vez que haces esa limpieza, o sea, para mí es eso, haces esa pausa, seguramente te va a tener que tocar limpiar todas esas cosas que a veces pueden jugar el tema de que te jalan, porque a veces tú vas por caminando no, pues me quiero expandir, pero de repente te expandes y de repente Pum, viene un siempre recuerdo, viene un recuerdo o algo que te tira pensamiento. a lo que tú decías, a estar víctima, a estar, es que esto me pasó, estas cosas. Pues bueno, ya que estás ahí, pues lo observas, ves que también es parte, no entrar como en ese conflicto, porque también uno entra en ese conflicto de, pero ¿por qué otra vez lo mismo? Si ya voy avanzando, ¿por qué otra vez? Bueno, pues porque todavía hay más capas. Es entender, entender, entender. Y ya una vez que estás haciendo ese proceso de sanación, también saber como que vivimos varios tiempos a la vez. Sí, hay partes de nosotros que nos llevan a vivir desde el pasado, hay cosas que nos permiten estar en el presente y hay cosas que nos llevan al futuro. Es como estar muy atentos para saber desde dónde está hablando tu realidad. Si estás construyendo desde el pasado, si estás construyendo en el presente, estás construyendo miedo al futuro. Y ya que hagas ese como reconocimiento, tú ya vas a poder crear tu realidad. Ya una vez que llegas a ese proceso de que, bueno, ok, yo creo mi realidad, para mí lo que sigue es o de la mano hacer esa conexión con tu padre y con tu padre y madre interno para que tu futuro entonces ahora lo generes más armónicamente, porque también tenemos que entender que la relación, no con nuestros padres de esta vida o de otros, porque eso ya lo vas a ir sanando, vas a ir viendo y desmenuzando, esto es de una otra vida pasada, esto es de mis padres de ahora, eso lo vas a ir averiguando en el momento, pero cuando ya entras en conexión con ese padre y con ese padre y esa madre interno, te va a ayudar a crear tu presente. Y cuando menos te des cuenta, ya vas a estar como alineado, ya hiciste tu tarea de limpiar tu pasado y ahora ya nada más te queda crear para adelante. Maravilloso. Es un bello proceso de empoderamiento. Y sí, trabajar también con eso, como tú decías, que muchas veces que me hiciste acordar esa ocasión en donde la abuelita decía, porque sí, yo ya veo que sí tienen su corona y su cetro, pero no la toman. Y tal vez solo vas, la tomas, la sujetas un momento y después ya no quieres saber nada de esa corona y ese cetro, por ese miedo que, como tú decías, también existen las memorias dentro de nosotros, de las vidas en donde fuimos perseguidos, en donde fuimos abandonados, donde fuimos torturados, pero también existen las otras memorias de todas esas veces en donde justamente se usó el poder o se vivió desde el amor al poder, que eso es también como, le tenemos miedo al poder, porque tal vez también recordamos que en alguna ocasión ejercimos
pues ese amor al poder, que eso, pues eso pasó, eso nos pasó a todos en Atlántida o en Egipto, que fue en los dos momentos en donde llegamos a quizá tener mucho poder, pero sí ejercimos desde ese amor al poder y pues ahí es lo que hay que sanar también, ese miedo que le podemos llegar a tener a nuestro propio poder, desde el pensamiento en el que tal vez existe una parte de ti que si asume ese poder no va a saber qué hacer con él y el poder mismo te va a descomponer porque eso puede pasar, que uno mismo esté autosaboteándose su propio despertar y su propio empoderamiento porque existen dentro de ti las memorias de haber estado en ese punto, en ese lugar a donde tú ahora quieres llegar, pero haber ejercido tu poder desde un lugar no muy amoroso hacia los demás. Y eso, pues hay que también trabajarlo, es parte del proceso de sanación, ese amor al poder, ese miedo al poder, se trabaja sanando la parte masculina, que eso es como donde sucede esa distorsión, en donde se pierde ese equilibrio entre el poder del amor y el amor al poder, es en la parte masculina de nosotros. Es dentro de la parte masculina donde uno pues llegó a perder el camino, eso es lo que tenemos que como que corregir y recordar, que la caída de cada quien no vino desde el desequilibrio de lo femenino, sino que vino desde el desequilibrio de lo masculino, porque esa es como una distorsión que puede haber dentro de la historia, que se cree que la caída viene de lo femenino porque se cree que la caída vino de Eva, pero no, la caída no vino de ahí. La caída del ser humano viene desde la parte masculina de cada quien. Por eso es que le tenemos mucho miedo al poder. La mayoría de los humanos le tenemos miedo al poder porque sabemos que dentro de nosotros también existe ese tirano, que es el tirano interior, es el que puede llegar a ejercer ese poder sobre los demás. Y ahí es como para trabajarlo, es cuando, como hablábamos ahora en el podcast que publicamos hoy, para trabajar esa sanación hay que como entregar el libre albedrío a la voluntad divina, que significa como hacer esa labor de comprender y reconocer que lo que tienes hoy, lo que ya viviste, lo tienes y lo viviste como consecuencia directa de tus acciones en muchas líneas de tiempo. O sea, que no hay ningún punto dentro de tu historia en donde hayas sido víctima de alguien más. Siempre todas las circunstancias que hemos llegado a vivir y que hemos vivido son el resultado de nuestras propias acciones y de nuestras propias decisiones. Aún así, cuando los efectos pueden haber sido desastrosos, que puede haber sido todas esas vidas de persecución, de tortura, de muerte, que ahí es cuando vivimos esas cosas, es que nos podemos llegar a sentir víctimas. Pero ni ahí fuimos víctimas. Siempre es eso importante recordar y comprender para poder hacer esa sanación y poder ir y tocar esa energía de nuestra madre y nuestro padre interiores que vengan a sanar a nuestra niña y a nuestro niño que están heridos. Y ahí salimos como de ese bucle, como tú decías, en donde te quedas en el bucle del niño herido eternamente y nunca pasas de ahí. Pues es hacer ese, como eso, no sé si se entienda, sí. ese trabajo. Sí, sí se entendía. Buenísimo. Bueno, chicos, me encantó. Me parece que era una información que a mí me interesaba Claro. compartir con ustedes y complementar un poco lo que habíamos llegado cada uno. Ustedes tienen un símbolo que trabaja especialmente esto. Me dijeron, ¿lo tienen para mostrar ahí o no? Ay, No lo tienen. los altares. Bueno, Sí, es que aquí los tenemos después en lo la mano podemos, los de Antares, podemos que al compartir. final los códigos de Están Antares, completos igual. los de Antares son los que ayudan a eso, pero ¿cuál sería? Sí. Pues es que hay varios dentales que nos pueden ayudar a trabajar cositas.
Sí, yo creo que este Sí, sería bueno. depende, es que depende, es que los dentales son como, trabajan todo lo que abarca el trabajo del proceso del niño interior. O sea, tanto si quieres traer familia o hijos, o si quieres hacer tú el trabajo de sanar a tu propio niño interior. Pero, pues, ¿cuál será? Pues es que, por ejemplo, para trabajar la sanación del propio proceso de gestación, pues es este, nacimiento, este. Enséñalo. Pero, ay, no, es que el otro se lo dimos a tu mamá. Igual lo podemos publicar Sí, en nuestro Ah, Instagram. dale. Ah, Es como una araña, sí, como una arañita. es hermoso. una araña. Y este ayuda, por eso se llama nacimiento, ayuda a trabajar, incluso también puede ayudar a trabajar la sanación de traumas que se pudieron haber generado del proceso mismo de nacimiento. Ves que luego los niños nacen que con el cordón atorado o incluso cuando pues ha habido ocasiones Sí, en donde quizá el médico tuvo que ser como violento en el proceso de pues ese tipo de cosas. Este código trabaja la sanación de ese tipo de cosas traumáticas del proceso de nacimiento y de los traumas del proceso de la gestación. Y ese puede ser. Ajá. Y por ejemplo, es que también está que ahora se da mucha madre soltera, o sea, que vive el proceso de la gestación sola y que no siente que pues a veces necesita como Contención. esa contención tanto para la mamá como para el niño, para que el niño no nazca con esa falta de sostén, porque al final lo que después puede generarle al niño es que pues sienta que no puede sostenerse él mismo, Sí. por eso hay varios. Sí, pueden entrar a en nuestra web bien. y están. Están preguntando eso, ¿dónde Están pueden conseguir la los web, símbolos? están, en Ustedes, nuestra web de Quantum Holoform están todos los códigos con los que nosotros trabajamos. Sí. Ya nosotros en nuestros talleres pues enseñamos y profundizamos más sobre los códigos, sobre la energía y todo eso, pero los códigos ahí están libres en la página para quien los quiera usar y ahí viene una breve descripción de lo que trabaja cada código. Ahí están disponibles al bueno, servicio. Que genial. sepan, o sea, Antares ayuda, o sea, son los expertos en el trabajo de el acompañamiento, así que también pueden hacer eso, o sea, y ahora con esta información, si a ustedes les llega personas que quieren ayudar respecto con el embarazo, pues pueden llamar a los sanitarianos, Unicornios, Pegasos, Pegacornios. ellos les ayudarán a hacer el trabajo. Sí. Y también pueden ser belugas, las También es belugas, Bueno, los narvales y los caballitos de mar también. Los caballitos de mar también están ahí dispuestos al servicio de ayudarnos a trabajar también eso. uh-huh. Sí. bueno, genial. Están haciendo un montón de preguntas para ustedes de talleres y de cosas, pero bueno, eso si quieren después lo pueden contestar en sus redes. Eh, yo tengo muchas ganas de invitarlos a cuando vengan para esta zona, que vengan a Uruguay a hacer algún Sí, taller. Después ya lo hablamos por fuera y vemos si es posible cuando pasan para Argentina o algo así, que puede ser que este año escuché que vienen para la zona. sí, nos Capaz podemos ver. nos podemos Buenísimo. juntar aquí y, Genial. y yo les Sí, organizo algo a nunca, los nunca dos. hemos ido a No sé, Uruguay lo hablamos, No. porque me porque pues no parece que ha sería, habido ahí quien claro. nos pueda sostener o abrir el espacio, Así pero es. nosotros esperamos las señales y todo. Claro, estamos Cuando dispuestos, tengamos que listos. ir, iremos. Bien, buenísimo. Bueno, chicos, los dejo. Muchas gracias por su tiempo, por toda la información que compartieron, por todo súper enriquecedor para todos. Creo que a la gente también le sirvió un montón y siempre Sí, quedan más preguntas y más cosas para hacer, pero bueno, me parece que así quedó bien el paquete de información, Y bien compacto y claro y para que todos
nos baje y lo digiramos, Sí, que ahí fue si quieren, súper sí, interesante. para muchas Así que dudas de bueno, un besito. los próximos talleres, cuándo vamos a ver para que, porque que había mucha pregunta de eso, pueden meterse a la página y ahí se Sí, inscriben, ahí les va a salir una ventanita que es como que se suscriban para que ahí tengan, pues estén enterados de todo lo que hagamos. Podría ser una muy buena manera de que estén Sí, enterados de cuándo vamos a hacer el taller y todas esas cosas. claro. sí. La lista de correos. Ujú. Bueno, buenísimo. Muchísimas Un gracias besito. y nos estamos viendo. Gracias, Sí, Gracias a muchas gracias. todos los que nos gracias por acompañaron. invitarnos, Un gracias a todas besito. las personas que estuvieron aquí. Un besito. Bendiciones, besitos. Chao. Besos.